Virginia es el estado americano donde los centros de datos se han implantado con mayor éxito. Se estima que un 70% del tráfico web del mundo pasa por allí. No solo generan 15.000 empleos directos, sino que han creado todo un ecosistema en torno a ellos que Aragón quiere imitar. Hasta allí se ha trasladado una delegación aragonesa con el presidente de Aragón al frente para conocer in situ este desarrollo. No solamente el crecimiento económico en los empleos, sino que es también la fiscalidad que están aportando a un condado que ha conseguido mejorar los servicios públicos, que ha conseguido bajar los impuestos y ha conseguido multiplicar el número de puestos de trabajo doblando la población. El artífice de este éxito en el condado de Loudoun es este hombre. Destaca que por cada empleo que crea un centro de datos se generan otros 6 en el territorio. Ha visitado Aragón y le ve mucho potencial. And I think that Aragon has done a very good job of understanding what their opportunity is and making sure that it's not near residential, that they're using some smart technologies around building and how they are powering them and using your incredibly renewable grid to provide some great power options for the data centers going forward. Aragón es puntera en la energía renovable y ofrecer el suministro que necesitan los centros de datos es uno de los objetivos que se marca el Ejecutivo. La diferencia es que en Estados Unidos la energía se puede hacer llegar a través de inversiones privadas y la energía en España, para que llegue al resto del territorio, depende del Ministerio, lo cual en Aragón nos está significando el retraso y nos está significando un lastre. De momento, en Estados Unidos se recopila información para que la planificación e instalación de estos centros sea también un éxito en Aragón.